La Biblia para mí es una guía. Creo que fue inspirada por Dios, pero está llena de imprecisiones. Desde un contexto histórico, si tienes estudios literarios, la Biblia es simplemente otro texto, en muchos sentidos. Y la verdad es que yo creo más en la evidencia empírica. Me ayuda a entender cómo vivir en este mundo loco. La Biblia es el libro más confiable del planeta Tierra. Yo personalmente creo que no debemos tomar todo literalmente y creo que depende de cada persona. Cada uno debería interpretar la Biblia de la manera en la que quiera. La Biblia sigue siendo confiable aún hoy. La Biblia, aunque no creas en Dios, tiene muchas cosas que pueden mejorar tu vida. Si puedes apreciar esas cosas, puedes adquirir conocimiento y sabiduría y convertirte en una mejor persona. ¿La Biblia? Es controversial. Gracias por preguntar. Te verás reflejado en ella, verás cosas que te recordarán a ti mismo y harán que realmente quieras cambiar. Te darás cuenta de que la Biblia no miente, la Biblia dice la verdad. Es un libro de cuentos, como cualquier libro que encuentras en una biblioteca. Es solo un libro de cuentos escrito por algunas personas sobre algún personaje. Muchas personas leen la Biblia en diferentes maneras. Usted lo lee, es como tú vas a tomar en vida. Creo que los valores y las historias que se presentan en la Biblia son historias que pueden aplicarse a la vida cotidiana y son cosas que han sucedido. Creo que definitivamente es verdad y se puede confiar en lo que dice. La Biblia sigue vigente. Este libro tiene casi 2000 años. Sigue siendo vigente por algún motivo y eso es lo más destacado para mí. Eso significa algo, no es una coincidencia. Sí, cuando era estudiante en la universidad, no era cristiano. Estaba sentado en un área al aire libre y recuerdo que un grupo de cristianos estaba preparando unas mesas para su club cristiano en el campus o algo así. Y comencé a preguntarme qué pasaría si hubiera nacido en la India. ¿Habría sido hindú o musulmán? Si mis padres fueran musulmanes, habría adoptado la cosmovisión musulmana y los escritos de Mahoma. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera crecido en los suburbios de los Estados Unidos? Y mientras miraba a estos estudiantes que estaban sacando sus panfletos, sus folletos y esas cosas cristianas, sacaron unas Biblias y después pensé, su información se basa en la Biblia. Pero, ¿por qué se basan en la Biblia? Sí, sé que de ella obtienen la información sobre Jesús y Dios, pero ¿qué hace que ese documento religioso sea diferente a un documento como los escritos hindúes o los escritos budistas? Porque todos parecen afirmar que son la auténtica verdad. Creo que si abres la Biblia al azar y la lees, potencialmente podría entenderse como una página incomprensible o incluso ofensiva. Leí todo, desde la creación hasta algunas de las partes más horribles del juicio con los genocidios y todas estas cosas horribles. Y no pensé, oh, es un libro, es simple. Creo que es importante entender cómo se conforma la Biblia. Es un libro, pero en realidad es la recopilación de 66 libros escritos por más de 40 autores a lo largo de 1600 años. Y creo que lo que le da la unidad a las piezas de la Biblia, para mí, es que esos 66 libros cuentan una única historia. Y el hecho de que tengamos un libro que fue escrito durante un periodo tan largo por tantas personas diferentes, en el que todo se conecta y apunta a Jesús, eso me ha brindado un gran consuelo, porque
Eso es simplemente, quiero decir, es imposible hacer que un libro tenga sentido de ese modo. Lo que empezó a convencerme fue un proceso paso a paso. Ya saben, menciona ciudades, menciona nombres, también habla de la historia. Y lo más importante para mí fue decir, muy bien, ¿esto es mítico o estos lugares son reales? Y entonces comencé a analizar la historicidad de las escrituras. Porque en otros documentos religiosos quizá no aparezcan y analicé muchos. Y otra gran pregunta fue que yo asumí que no se parecería a lo que fue escrito originalmente, porque ¿cómo logramos saber hoy lo que sucedió hace miles y miles de años? Y encontré que hay algunos eruditos que se dedican a estudiar cómo se tradujo la Biblia a la versión en inglés, que es la que leemos hoy. Y me dediqué a estudiar eso y me sentí muy abrumado, porque cuanto más estudiaba, muchas de mis ideas de por qué no creer en Dios comenzaron a encontrarse con que hay mucha evidencia de que la Biblia es confiable. Lo más sorprendente es que el pueblo de Israel termina en el exilio en Babilonia, y uno pensaría que ese sería el fin de Israel, porque todos los pueblos conquistados por Babilonia terminaron, ya saben, conquistados y fueron asimilados. No tenemos ningún registro de esas naciones. Y sin embargo, cuando este imperio conquista al pueblo de Israel, aparecen profetas que dicen, Dios no lo ha olvidado, Dios no se ha olvidado de su pueblo, y dan esta idea de lo que sucederá. Israel va a regresar a su tierra, y en esa tierra, Dios va a encontrarse con su pueblo. Y luego llega Jesús de Nazaret y su primo, Juan el Bautista, dice, las profecías de hace cientos de años se están cumpliendo ahora en esa persona. Y la idea de que todo esto se conecta, que las profecías de Jeremías y Ezequiel en los años 500, 600 antes de la era común se conectan con lo que sucede en Galilea en el año 0 de la era común, y eso se conecta con lo que pasa en la iglesia 50 y 100 años después. Es asombrosa. Muchas veces hay que volver a la época en la que fue escrita, a la audiencia para la que fue escrita. Algunas historias fueron escritas como poesía, otras como canciones, otras como parábolas e historias. Algunas deben tomarse literalmente y otras deben entenderse de otras maneras. El objetivo no es analizar si hubo literalmente un hijo pródigo. Hubo un padre en una granja en el antiguo Israel que vivía en algún lugar en una parcela de 2.4 acres cuyo hijo obtuvo 1.2 acres. Creo que pensar así sería no entender el mensaje. Si la historia es históricamente correcta, en algún punto realmente no importa, porque la belleza de lo que comunica es tan rica y tan cierta que deberíamos escuchar el significado del texto en lugar de discutir los detalles. La pregunta que creo que deberíamos hacernos ¿es verdad en mi corazón? Yo era disléxico cuando era niño y nunca había leído un libro en mi vida. Mi profesora de educación religiosa de la escuela me prestó una Biblia y nunca había intentado leer un libro de principio a fin. Y quería justificarlo por la dislexia. Y mientras leía la Biblia, sentí como si me encontrara con alguien que en realidad ya conocía. Si hay algo místico en el cristianismo, es ese momento donde algo cobra sentido, algo se enciende. Leo algo sobre Dios y eso me trae alegría, consuelo y deleite. O leo algo que habla de mí y es algo que me da placer y también dolor, todo al mismo tiempo. La Biblia no es solo una especie de manual para que te sientas mejor contigo mismo. En realidad habla sobre mi vida, sobre
mi relación con el dinero, sobre el liderazgo, sobre mi lujuria, siempre sobre mi relación con los demás, sobre lo que pienso de las personas que no comparten la misma fe que yo. Cuenta la historia de los pueblos y de cómo vivieron sus vidas, y eso puede aplicarse a la actualidad. Una generación que transmite cosas a la siguiente generación y las consecuencias de ello. Hay un filósofo famoso, su nombre es Alasdair MacIntyre. Una vez dijo esta cita, es de mis favoritas. Él dijo: la única manera de responder a la pregunta ¿qué se supone que debo hacer? Es respondiendo a esta pregunta: ¿de qué historia soy parte? Y saben, creo que eso es lo que la Biblia nos ofrece. Nos ofrece una historia, nos ofrece una mejor, aquella que nos ayuda a darle sentido a nuestra loca existencia humana. Quiero decir, todos vivimos en alguna historia. La Biblia tiene la estructura narrativa, creación, caída, redención y renovación, que constituyen lo que anhelamos como seres humanos. La explicación del pecado, la necesidad de gracia y redención, la esperanza de transformación, de que no nos abandonan y somos amados, y que se pagarán todas las injusticias, todas las partes que tiene una gran historia secular son las mismas que forman la trama de la Biblia. Y por eso creo que, en cierto sentido, es la verdadera historia de la humanidad, más allá de nuestras experiencias y existencias. Como con Jesús, que recibía reacciones muy fuertes de la gente que lo conocía, creo que la Biblia produce eso. Es imposible mantenerte neutral, como con cualquier otro texto religioso antiguo. Hay algo en ella que nos habla y que nos empuja a decidir qué vamos a hacer con ella.